Estoy hablando con los otros grupos para ver si podemos terminar de ver isquemia, aunque eso nos lleve el lunes de vacaciones. Este, para que no se quede colgado el último tema y para que ganemos un día en función del examen final, porque hay otros dos grupos que acaban antes porque ellos pues no tenían, bueno, por cuestiones de calendario, de que como ellos no tienen clase el lunes, entonces empezaron, van pues, un poquito adelantados en comparación con nosotros. Entonces, pues nada, queremos los grupos que vamos un poquito desfasados hacia atrás, eh, tendríamos clases el lunes 29. El 29, sí. Me imagino que no tienen nada mejor que hacer, ¿verdad? Y la prueba, el próximo cuestionario se haría el 11 de abril, que es domingo. El 11 de abril, que es domingo. A las 7:30 de la noche, como siempre ha quedado el horario. Para que aquellos grupos que, como nosotros, que tenemos clase en lunes, pues ya podamos el lunes en la mañana tener nuestra clase de hipertensión. Nomás para que lo tomen en cuenta, que se están haciendo esos ajustes y se están haciendo en función de que si no, pues queda un tema colgado muy separado y entonces eso nos atrasa en realidad un día más y los días están muy contados y el día que ustedes inviertan de sus vacaciones pues les va a redundar en que tengamos un día más antes del examen, lo cual siempre se agradece, ¿no? En vista de que estamos en virtual, pues tomamos esa decisión ejecutiva. Espero que no haya ningún inconveniente. Si lo hay, avísenme y vemos qué ajuste podemos hacer. Fabricio, ¿qué pasó? Entonces, el cartel entonces para después de las vacaciones de Semana Santa. Claro, el cartel es para el 21 de abril, a más tardar. Bueno, Gracias. en la plataforma lo tengo para entregar hasta el 21 de abril. A lo más que ese cartel se puede adelantar, a lo más que ese cartel se puede adelantar es al 19 de abril. Que esa es como la idea. En vez de que caiga el 21 y que empecemos el próximo bloque el 22, ese cartel caería el 19 y entonces nos moveríamos, o sea, le vamos poniendo esos días, los vamos poniendo al final como días adicionales para estudiar para el examen. Entonces sí, buena observación. El cartel, la fecha límite va a ser el 19 del primer cartel. La medianoche, el 18, amaneciendo 19, para que el 19 lo puedan presentar. El 19 se presentaría el cartel, entre el 19 y el 20. ¿Sale? Sí, doctor, sí. Está bien. No suena tan mal, ¿no? No, se escucha bien. Así ganamos un día para estudiar. Claro, es lo que yo digo, ganamos un día para estudiar y entonces el siguiente bloque arrancaría el 22 y entonces todos los exámenes que están siendo el lunes y que este último va a ser domingo van a quedar. Ya tengo que acordar con los profesores qué día va a quedar. Sale con los otros profesores. En fin, sube tu diapo. ¿No se ve? Espérate, es que estoy en otro lugar. Ok. Estoy justo haciendo los ajustes del Sí cartel. se ve, Eduardo. Ah, ok, gracias.
Dame un minuto. Sí, sí. Ya está. A ver. Ya está, sí, te estoy viendo. Adelante. Bueno, pues buenos días. Yo les voy a presentar lo que es sobre la perfusión coronaria, en la cual pues se relaciona mucho con todos los siguientes temas, pero pues no voy a mencionar tanto para no quitarles a los demás igual. Eh, No, pues tú voy, lánzate. Si le quitas a los demás y aprendemos más, está perfecto. O sea, no pasa, no te detengas por eso. De bueno, hecho, ¿cuáles son los tres temas centrales que vamos a ver después de esto? ¿Cuáles son ¿cómo? Ya cerré mi planeación didáctica, aguántame. ¿Cuáles son los nombres de las tres? Son angina, infarto y taquiarritmias. Ok, entonces angina e infarto, francamente, comparten muchísimo. Entonces, esto nos va a ayudar mucho porque a lo mejor podríamos mañana tratar de conjuntar angina e infarto en un solo bloque para que luego el viernes veamos taquiarritmias y ya no nos ocupemos un día más y les respetemos su vacación, porque angina e infarto en realidad tienen la misma fisiopatología y hay cambios eléctricos muy sutiles nada más. Entonces, a ver, y además mucho de lo que vas a decir ahorita acaba por explicar la clase de mañana. Entonces, dispara, a ver. Y traten de asentarse o remitirse a qué fue lo que les salió mal de la pregunta en cuestión, por supuesto, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Bueno, pues solamente para recordar un poquito de lo que vimos en anatomía rápidamente, que de las primeras dos ramas de la aorta son las coronarias, tanto la derecha como la izquierda, que pues en el caso de la coronaria izquierda, como su nombre lo dice, pues irriga lo que es el ventrículo izquierdo, y la coronaria derecha, pues la mayor parte del ventrículo derecho y la parte posterior del ventrículo izquierdo del 80 al 90% de las personas. Aquí en este esquemita podemos observar que de las arterias coronarias se salen arteriolas, bueno, aquí no lo dice, pero pues salen todas esas ramas que vemos acá, ¿no? La marginal, las diagonales, todas estas, ¿no? Y también algunos vasos arterioluminares. Y ya luego de ahí siguen las arteriolas, los capilares, como todos sabemos, y las venas. Y de las venas, de la sangre venosa, el 75% de esta sangre se va al seno coronario, que está en la parte posterior del corazón, y el resto se reparte entre las venas cardíacas anteriores que van directamente a la aurícula derecha y no al seno coronario, ¿no? Y hay una pequeña cantidad que aquí podemos observar que son las venas de Tevesio, que como vimos en pulmonar, ahí pues son aquellas venas que drenan directamente en el ventrículo izquierdo y contribuyen al shunt fisiológico, como vimos, ¿no? Y pues ya luego de esa sangre venosa ya se va a las cavidades cardíacas. Algo ya metiéndonos a la fisiología como tal, pues hay que saber que la perfusión coronaria pues aporta del 4 al 5% del gasto cardíaco total y que lo más relevante es que el miocardio se perfunde básicamente en diástole. En sístole el flujo sanguíneo es prácticamente nulo o muy bajo y eso es debido a que pues en la contracción cardíaca entonces prácticamente todo el corazón pues se contrae y aplasta, como quien dice, pues comprime a las arterias coronarias y a sus ramificaciones, y por lo tanto pues ya no fluye la sangre. Y ya en diástole, cuando se relaja el corazón, pues ya las arterias dejan de estar comprimidas y vacían su contenido hacia el miocardio. Y algo que tenemos que tener en cuenta, algo muy importante, son las arterias coronarias epicárdicas y sus ramificaciones en el músculo cardíaco, que son las arterias intramusculares, que como su nombre lo dice, las epicárdicas, pues son las que van a irrigar la parte pues, externa del corazón, la que está en contacto con la capa visceral del pericardio. Y pues y tenemos por debajo al plexo arterial subendocárdico, que eso es importante porque este plexo arterial subendocárdico es el que más relevancia tiene en el momento de la sístole, porque son aquellas en las cuales pues les llega más oxígeno y son las que tienen, como están en mayor contacto o en el contacto más íntimo con las cavidades cardíacas, son las que en sístole pues dejan de recibir mayor cantidad de sangre que las epicárdicas. Y por ejemplo, cuando suceden los eventos de infarto, un poquito para adelantar,
pues este plexo arterial subendocárdico pues deja de recibir sangre y pues es lo que ocasiona que pues hay isquemia, bueno, ajá, que hay isquemia y el posterior infarto, ¿no? Que luego vamos a observar. Y, y pues algo para comentar igual, que durante el periodo de transición entre la sístole y la diástole pues se acumulan ciertos metabolitos vasodilatadores como los hidrogeniones, el dióxido de carbono, las prostaglandinas, ácido láctico, pero principalmente la adenosina. Y pues esto que acabo de mencionar, unido a, pues, a la diástole, ¿no? Que permite la perfusión, pues hace que pues, reciba más sangre el miocardio. Y esto se va a ver muy afectado en los procesos en los cuales pues, ahí, pues, no puede fluir correctamente el flujo sanguíneo, entonces no se puede relajar el corazón y no se puede perfundir el miocardio. Y esto tiene importancia muy importante porque pues si no se perfunde bien el miocardio, pues prácticamente no se va a perfundir toda la sangre y la circulación sistémica. Y eso es muy importante. O sea, si no se trata el problema de raíz. Si no se perfunde el miocardio, se pierde la capacidad contráctil del corazón y eso va a comprometer el, el volumen latido, la fracción de eyección y la Exacto, perfusión periférica. Eso es lo que te decía. exactamente. Claro. Pues sería todo de esto. Realmente no es demasiado. No, no es demasiado, pero entonces el detalle de que, y la importancia de que tú te sepas incluso la anatomía, porque tiene que ver cuando tú hablas de una obstrucción de una rama en específico, de una arteria coronaria en específico, eso te da el territorio a infartarse, ¿no? Y por Ujú. eso resulta, desde el punto de vista del abordaje en paciente con isquemia miocárdica, interesante conocer la anatomía y las bifurcaciones de las coronarias, perdón, de las bifurcaciones de las coronarias porque te habla del territorio, ¿no? Ujú, exactamente. Territorio afectado y entonces de la disinesia que vas a tener de la pared ventricular afectada. Y hablar del tiempo llenado es importante porque entonces cuando lleguemos al tema 3, sí sabemos que en diástole ocurre la perfusión, entonces no es solo la taquicardia, no solamente compromete el gasto cardíaco por comprometer la precarga, por acortar la diástole, sino que también compromete la perfusión cardíaca, particularmente en el lecho subendocárdico, como nos acabas de decir, Sí, ¿cierto? exactamente. Es el más importante, sí. Ok, adelante, lo que sigue. Y eso sería todo de mi parte. Sí, sí, sí. ¿Quién sigue? Sigue Yo sigo. Cordero. Ajá. Sí, ahorita comparto. ¿Quién no va a estar? Que exponía hoy, alguien avisó. ¿Ya se puede ver? Ya se puede ver. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar de lo que es el consumo de oxígeno por el miocardio. Bueno, para empezar, el corazón va a recibir aproximadamente 5% del gasto cardíaco. Pero pues algo muy interesante con el miocardio es que la sangre arterial, que le va a llegar a través de las arterias coronarias, va a tener unos niveles de oxígeno alrededor de 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Pero una vez que esta sangre ya pasa por el miocardio y libera ese oxígeno, la sangre venosa va a tener unos niveles de 4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Esto nos quiere decir que la extracción del oxígeno del miocardio es muy alta, va a ser una extracción alrededor del 75%, a diferencia de en otros tejidos que es alrededor del 25%. ¿Esto por qué? Porque el miocardio, las células del miocardio tienen abundantes, tienen numerosas mitocondrias. Y pues esto tiene sentido si nos ponemos a pensar que pues el miocardio pues es un músculo que tiene que vaya a contraerse con fuerza, con ganas, pues para pues eyectar toda la sangre, ¿no? Y por eso Pero necesita aquí tantas hay un detalle, mitocondrias. fíjate, aquí hay un concepto que te lo voy a extender a todo el trabajo muscular, en Ok, donde hay que hacer una pequeña precisión cuando dices contraerse con fuerza y con ganas. ok. Si tú piensas en, y les hice el símil, creo que en el pasado, del corredor de distancia versus el corredor de velocidad, y el corredor de distancia tiene piernas más bien delgadas en comparación con el corredor de velocidad que tiene mucha hipertrofia muscular. Y esto tiene que ver
con el tipo de trabajo que realiza y la resistencia al esfuerzo y el tipo de metabolismo que alimenta ese trabajo muscular. Entonces tú te lo puedes imaginar de la siguiente manera. El sujeto que hace ejercicio explosivo de corta duración o anaeróbico, lo que requiere es depósitos de glucógeno amplios, de ahí viene la hipertrofia muscular, para que pueda obtener en forma explosiva energía vía glucólisis anaeróbica, lo cual le va, porque esa vía metabólica es muy rápida y no es dependiente de oxígeno, pero le permite un esfuerzo muy corto. Corre 100 metros, pero ya no puede correr más a esa velocidad. ¿Okay? Eso requiere relativamente pocas mitocondrias porque lo que se obtiene de ahí luego se manda al ciclo de Cori, al hígado para que se reconfigure vía ciclo de Cori. En cambio, el músculo que requiere trabajar en forma aeróbica sin sufrir fatiga es dependiente del metabolismo aeróbico. Por lo tanto, requiere mitocondrias, lo cual no lo vas a encontrar declarado en este sentido, pero tiene que llevar a la consecuencia lógica de que si mientras más mitocondrias tiene un músculo, más resistente es al trabajo sin llegar a fatiga. No. Yo me imaginaría a los corredores de maratón con hartas mitocondrias en sus músculos de sus piernas, ¿no? Porque corren durante 2 horas, o incluso los ultramaratonistas más, o los Ironmans que son delgados, ¿no? Por esa razón, porque lo que requieren es un músculo eficiente en el trabajo aeróbico. Y el entrenamiento lo que hace es favorecer precisamente eso. Desde ese punto de vista, como el músculo cardíaco es un músculo que no sufre fatiga, la única manera de que no sufra fatiga es que esté llenísimo de mitocondrias, como tú señalaste. Por lo tanto, siempre que haya oxígeno, pues el músculo no se va a fatigar, porque no depende de las reservas musculares de glucógeno. Depende de lo que le aporta la misma circulación en función de la glucosa circulante o de los ácidos grasos circulantes, porque si no es glucosa pero son ácidos grasos, no importa, los puede metabolizar, y de la capacidad de llevar a cabo la fosforilación oxidativa para mantener la capacidad contráctil. ¿Tiene sentido esto que te estoy diciendo? Sí, 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 sí. Claro, por eso te estás llevando en un pedacitito del cuerpo el 5% del gasto cardíaco. Sí. Tiene que pasar mucha sangre por ahí, para que lleve mucho oxígeno por ahí, para que lleve mucha glucosa y mucho ácido graso, puesto que ese músculo no tiene depósito, ¿ya? Y mientras más mitocondrias hay, pues más posibilidad hay de emplear el oxígeno que pasa por allá, y por eso la gran densidad mitocondrial del músculo cardíaco es la que te permite una gran extracción de oxígeno de la sangre arterial. Sí. Y ahorita que mencioné eso de los ácidos grasos, igual estuve leyendo que el corazón utiliza en su mayoría, de hecho, lo que es la oxidación de los ácidos grasos para conseguir la energía. Pero pues, recordando un poco bioquímica, la oxidación de ácidos grasos da como el triple de los ATPs que da, por ejemplo, una molécula de glucosa. Y, yo pensé, pues, para producir esa cantidad todavía mayor de ATPs, pues la cadena respiratoria tiene que funcionar todavía más porque pues son más ATPs los que tienen que salir, y entonces igual, supongo yo, por eso es que la extracción de oxígeno tiene que ser mayor, tiene que ser grande para que pues después de la oxidación de ácidos grasos se pueda conseguir esa gran cantidad de ATP, que pues al final es lo que Y va a hay necesitar otros el cuerpo. elementos lógicos que no te vas a haber encontrado necesariamente declarados en el texto, pero que uno puede razonar, como por ejemplo, si tú hicieras uso de la glucosa como fuente primaria de energía en el trabajo muscular miocárdico, eso te podría llevar al acúmulo de lactato, Ajá, sí. y eso no resulta conveniente.
mientras que, y además tu proporción mitocondrias versus citosol es favorable a las mitocondrias, y la glucólisis anaeróbica es una vía que ocurre en citosol, y la beta oxidación es una vía mitocondrial, Sí. ¿no? Entonces tienes hartas mitocondrias, pues ahora resulta que eres más eficiente en el uso de grasa que en el uso de azúcar, ¿no? Sí, sí, de hecho igual leí algo que decía que, por ejemplo, cuando un paciente tiene isquemia, como que hay dos fases. En la primera, donde pues, como pues predomina el uso de los ácidos grasos, pues no se va a ver tan afectado y pues no se va a desviar inicialmente a lo que es la glucólisis anaerobia. Pero, Ojo, si por lo tienes mismo, isquemia, sí, porque si tienes isquemia, dependiendo del grado de isquemia, pero si tienes isquemia, eso implica que el aporte de oxígeno está reducido. ok. Entonces creo que lo entendí mal porque, lo mencionaba como que en dos fases, donde primero como que, es importante lo que es la oxidación de los ácidos grasos, pero pues por lo mismo que son demasiados ATPs y requiere más oxígeno, pues va a llegar un momento donde no se va a poder satisfacer esa necesidad y ya es que se desvía al metabolismo anaerobio y es donde Por eso la ocurre. isquemia genera depresión miocárdica y reducción del ritmo cardíaco o bradicardia, Sí, sí. porque eso va a reducir el consumo de oxígeno, lo cual te bajaría a un ritmo cardíaco o una velocidad de contracción que tu perfusión permite lograr. ¿Ok? Ok, Si yo estoy latiendo a 100, pero empiezo a tener hipoxia y bajo mi frecuencia cardíaca a 65, entonces a lo mejor con la isquemia que tengo, porque tengo un compromiso de la perfusión, sí me alcanza para latir 65. ok. Como para ponértelo en un esquema mental que te pueda Sí, hacer sí. sentido, ¿no? Y cuando eso se ve superado, pues entonces ya no, y entonces empiezas a utilizar glucólisis anaeróbica y entonces empiezas a tener lactato elevado, Sí. lo cual ya habían dicho en la diapositiva pasada que tiene un efecto vasodilatador que de alguna manera mejora o busca mejorar tanto el acúmulo de hidrogeniones como de lactato, o como la misma hipoxia, son mecanismos vasodilatadores que buscan mejorar la perfusión miocárdica, pero para que tu perfusión miocárdica mejore necesitas diástole, necesitas alargar la diástole. De ahí que una respuesta indirecta de la isquemia sea bradicardia. Ok. Sí, y por lo mismo de que la extracción de oxígeno es bastante, como usted mencionó, pues como que la solución para pues satisfacer las demandas de oxígeno en caso de que estas aumentaran, pues sería aumentar el flujo sanguíneo coronario. Claro. Ahora Ajá, mira, el 7% de tu oxígeno se lo echa el corazón. sí. O sea, creo es como nada más, o sea, le creo como 0.5 del peso, o 0.5% del peso corporal y se lleva alrededor del 7% de todo el oxígeno en reposo. En reposo, sí, claro, en actividad física aquella proporción cambia, ¿no? Pero en reposo el 7% del oxígeno eh, que respiras es para que el corazón lata. Perdón, Y pues, síguele. ok, ok. Entre los factores que, pues, que regulan el consumo de oxígeno por el miocardio, pues está la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la tensión parietal, ¿no? Que es esta fuerza a la que va a estar sometida en el momento de la eyección. Y pues eso va a depender más que nada o sea, va a depender de la precarga como de la poscarga, pero va a depender más que nada de la poscarga, ¿no? Y pues si alguno de estos tres llegara pues a aumentar, pues con lo mismo igual aumentaría el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno por el miocardio. Igual otra cosa es que se aumenta el tono simpático, pues como sabemos el tono simpático suele aumentar la frecuencia cardíaca o la contractilidad. Lo mismo, va a aumentar el consumo, las demandas de oxígeno por el miocardio y pues Al igual en tiempo que ejercicio. puede llegar a comprometer el suministro, porque acuérdate Ajá, que si incremento la frecuencia cardíaca, entonces esto viene a expensas de acortar la diástole, lo cual recorta el tiempo de perfusión coronaria.
Y todo dentro de ciertos márgenes de operaciones manejable, ¿no? Hasta Sí. que la frecuencia cardíaca resulta excesiva, pues ya no, ya deja de ser manejable y acaba en o isquemia o síncope, ¿no? Sí. Y igual en situaciones como en ejercicio o en hipertensión arterial o en miocardiopatías hipertróficas, pues igual lo mismo va a aumentar el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno por el miocardio. Ok. Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Sí, eso es todo. En la placa del toro. La placa es interesante en su formación en fisiología. Perdón, dormí muy mal. Porque en realidad es la formación y la inestabilidad y ruptura, sobre todo de la placa aterosclerótica, el determinante de la grandísima mayoría de los eventos isquémicos coronarios. Por eso es que, a pesar de que no es en sentido estricto un concepto fisiológico, estamos considerándola, porque entender de dónde se forma, por qué se forma y cómo es que se rompe y se va a liberar y qué va a pasar cuando se libera, es central para entender por qué le pasa lo que le pasa a los pacientes, e incluso si se extiende uno un poquito más allá, sobre cómo podemos prevenir los eventos isquémicos mediante el ajuste de variables que condicionan la formación y ruptura de la placa. Entonces, adelante, María Teresa. Ok, ¿lo ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfectísimo. Bueno, para esta presentación decidí primero empezar con un video que voy a ir explicando para tener una imagen mental mejor de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Bueno, empezamos viendo, bueno, el corazón en esta parte latiendo y vamos a ver un vaso. Aquí podemos ver el flujo de sangre y vamos a hacer un acercamiento hacia la pared. En unos momentos. Y aquí ven cómo se va pulsando el avance de la sangre, ¿no? Sí. Esto implica también estiramiento y contracción por la compliancia de las paredes vasculares. Esto ya lo habíamos visto en otros escenarios, pero está ocurriendo lo mismo. Y esto también tiene algunos que veres con lo que vas a decir más adelante, ¿no? Pero vemos, Sí. el flujo no es continuo laminar, es pulsátil, en donde de todas maneras va avanzando, pero tiene aceleraciones y desaceleraciones en función de la contractilidad cardíaca, y esas aceleraciones son vencimientos en el ciclo cardíaco de la presión de apertura de la válvula aórtica, lo cual genera un impulso de sangre de mayor presión, lo cual se traduce en avance de la sangre, pero también en fuerzas que se dirigen hacia las paredes de los vasos. Solo como para reflexionar este punto. Sigue. Ok, vamos a iniciar con una disfunción endotelial. Como podemos ver, aquí el endotelio está comprometido y podemos ver en esta parte al colágeno y cómo se empiezan a añadir los eritrocitos, pero no solamente ellos van, sino que en personas con un alto contenido de grasa, de LDL, pues aquí vamos a poder ver cómo el LDL está representado por estas cositas de color verde. Aguánteme tantito, páusale ahí. Ok, voy. Aquí hay un concepto que no necesariamente es claro para la mayoría, de qué es un LDL y qué es un HDL. Y esto a lo mejor les trae un poquito más de claridad. Y luego todavía nos vamos a meter a otro asunto de por qué se lesionó el endotelio capilar y si esto tiene que ver con la rigidez de los vasos y con las modificaciones que ocurren propiamente con la edad y cómo la grasa contribuye a la rigidez de la pared del vaso y por lo tanto a su propensión a romperse. Entonces regresemos a los lipoproteínas. En realidad se llaman lipoproteínas, piensen que son como combis o como camioncitos, las lipoproteínas son
en realidad proteínas que tienen como función transportar transportar grasa. Entonces, las lipoproteínas son proteínas transportadoras de lípidos. Y pensemos que esencialmente son las mismas camionetas, ¿no? Otra vez, esta es una extensión, una imagen, no es 100% preciso, pero es algo que les va a ayudar a entender. Entonces, como nosotros bien sabemos, las proteínas son más densas que los lípidos. Por eso la grasa flota, pero las proteínas u otros elementos no lo hacen, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, nosotros vamos a hablar de lipoproteínas de alta o baja densidad en función de cuánta grasa hay en el transportador. Entonces, una lipoproteína se considera de alta densidad cuando tiene mucha proteína y relativamente poca grasa ligada a esta proteína. Por eso su densidad es alta, porque su mayor porcentaje de la molécula es proteína, o de la molécula es proteína, ¿no? Es como si fuese una combi con muchos asientos vacíos, ¿no? Mientras que las lipoproteínas de baja o muy baja densidad son el mismo transportador, pero tienen ligadas más ácidos grasos o más grasa. Y por eso, en comparación con la contraparte, se llamarían lipoproteínas de baja o de muy baja densidad. Y de ahí viene el concepto que pone Guzmán de LDL malo, HDL bueno. Me recuerda una caricatura, pero no sé cuál es. Pero no importa, alguien ahorita se va a acordar y lo va a escribir en el chat. Pero en realidad, tener lipoproteínas de baja y de muy baja densidad, lo que nos dice es que tenemos saturadas las lipoproteínas, que hay demasiada grasa para el número de transportadores disponibles. Y esto nos lleva a otros conceptos de bioquímica que ustedes deben de recordar, como por ejemplo que en realidad nosotros tenemos grasa en las lipoproteínas y que utilizamos una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que lo que hace es quitarle las lipoproteínas, quitarle los lípidos a las lipoproteínas, ¿no? Desaturarlas, abrir espacio, ¿no? Entonces, todos estos conceptos se empiezan a tomar relación y por eso, por ejemplo, la actividad física que activa tu lipoproteína lipasa para que agarres grasita no solo de tus caderas, sino de la que está en la sangre, contribuye a mejorar tu perfil de lípidos, porque lo que hace es que te satura las lipoproteínas para abrir espacios en estos acarreadores para que cuando te comas tu cochinita, en vez de que esa grasa se deposite en donde sea, tenga espacio en las lipoproteínas a donde incorporarse. ¿Tiene esto sentido? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces para que entendamos o visualicemos de una manera un poquitito más accesible de qué estamos hablando. Entonces, cuando estás hablando de lipoproteínas de baja y muy baja densidad, estás hablando de lipoproteínas bien llenas de manteca. ¿Sale? Sí. Bueno, un detalle también que me gustaría agregar en este momento, ya que tenemos esta imagen, es que normalmente nuestro endotelio ya sabemos que va a secretar sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y vasoconstrictoras como la endotelina y van a mantener una superficie anticoagulante. Pero la disfunción endotelial, que es el problema que vimos, va a facilitar la fagocitosis de las LDL, que estas se encuentran circulando en exceso. Y estas van a penetrar el subendotelio donde se van a acumular. Entonces, es lo que estamos viendo en esta parte de aquí. Que si hay inflamación endotelial, entonces se engloban las lipoproteínas, es lo que me estás diciendo, y entonces como vienen con mucha grasa, esta grasa se incorpora dentro del proceso, comillas, de cicatrización de la lesión del endotelio. Lo que ocurre es que se incorporó grasa a la pared, ¿es correcto? Sí, y lo que pasa es que el cuerpo va a reconocer esto como una inflamación. Entonces va a pedir ayuda. Y aquí es cuando entra el sistema inmune, ¿no? Y aquí tenemos a los monocitos A ver, y aquí tenemos a los monocitos que, bueno, pues
van a estar viajando hasta el lugar y van a entrar hacia... Ay, se está moviendo mucho. Bueno, entra el monocito y se va a transformar, como estamos viendo, en un macrófago. Este macrófago reconoce a las LDL oxidadas, que eso también es muy importante, lo mencionaron antes, y de esta manera que va a comerse o engullir estas LDL, se van a transformar en células espumosas, que son estas amarillitas que estamos viendo. Estas se van a unir y así se está formando una capa. Quiero pausar y se va. Ok, y se va formando esta capa, que es de grasa, básicamente. Entonces, esta placa va a presentar en su interior un núcleo lipídico, que está formado pues, por colesterol, por restos de macrófagos, que por apoptosis fueron necrosados, y va a estar rodeado de una membrana fibrosa de células de músculo liso y colágeno. Y ahorita vamos a ver cómo. Todo el tiempo, aguántame, todo el tiempo que tú pasas con una concentración elevada de lipoproteínas de baja y muy baja densidad, es tiempo que te estás sometiendo al riesgo de que estas lipoproteínas sean incorporadas en las paredes de tus vasos, generando un proceso inflamatorio que va a dar como resultado la formación de células espumosas que al cabo del crecimiento o depósito van a dar como resultado final la formación de una placa ateromatosa o aterosclerótica. Sí, y aquí podemos ver cómo esta placa empieza a crecer. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se va a volver, digamos, esto estable? Bueno, porque aquí vemos cómo las células de músculo liso empiezan a proliferar y empiezan a migrar hacia la porción superior. Entonces, la membrana se va a volver menos vulnerable porque está aumentando su espesor por el colágeno y por las células de músculo liso, que son las encargadas de la producción del mismo colágeno y de la elastina. Entonces, ya que llegan a esta parte, van a empezar a producir esto, haciendo estable a esta placa o haciéndola dura, vamos a llamarla la así. La recubren, ¿no? Pues, como que se sí. incorpora, como que se queda dentro de una como si fuese como una capa más de la pared. Bueno, y en esta parte ya del final, bueno, vimos que se rompió, ¿no? Pero ¿por qué se rompió? Si dijimos que era duro, ¿no? Si dijimos que estaba, digamos, protegida por un escudo. Bueno, porque además las enzimas proteolíticas van a digerir a esta membrana fibrosa volviéndola vulnerable. Pero vamos a ver por qué esta situación puede, o sea, qué situaciones pueden volver a la membrana vulnerable. En ya lo que voy a explicar. Esto era como que una introducción. Bueno, aquí vemos cómo se rompió digamos que el material lipídico va a hacer que se va a formar una especie como de coágulo y, bueno, esto provoca la isquemia, pero... el flujo y eso es lo que va a generar el infarto. Pero bueno, esto lo vamos a ver en clases posteriores. Ahora vamos a seguir con los conceptos, ¿no? Ya bien explicados. ¿Cómo se forma la placa? Lo dividí en 5 pasos, que son amtio, adherencia, que, bueno, está el monocito como ya vimos, se añade a una molécula de adhesión en el endotelio dañado y el monocito va a migrar hacia la íntima. Ya vimos que se va a transformar, bueno, ya vimos la migración, luego el paso 3 sería la transformación de monocito a macrófago y de macrófago a una célula espumosa por todos los lípidos que tiene dentro. El paso 4 sería que va a ingerir y oxidar, bueno, estos lípidos. Y acuérdense que habíamos visto esto de ingerir y oxidar, habíamos visto que los macrófagos tenían dentro lisosomas, cuya función era ser fagosomas, en donde había una concentración elevada de especies reactivas de oxígeno que servían para hacer la digestión de aquello que fagocitaban. El problema es que estas especies reactivas de oxígeno no digieren la grasa, sino que la oxidan, lo cual genera la respuesta inflamatoria. Sí, y bueno, eso ya provoca la obstrucción. ¿Qué es lo que nos va a hacer, o bueno, ¿cómo se dice?, a predisponer a todo esto? Puede ser un aumento de LDL por la dieta, que consumas mucha grasa,
puede ser también la hipercolesterolemia familiar, que es o sea, a grandes rasgos, es un error en los genes que provoca que los receptores para LDL, digamos que no estén fallados, de manera que no van a sensar las concentraciones ni de LDL ni de HDL. Entonces no le avisan al hígado que ya es suficiente y este sigue creando más y más y más. Entonces tenemos unos niveles de colesterol de grasa, básicamente en sangre, muy altos. Es lo que entendí por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tú hablaste de la dieta, ingesta de grasa, pero hay una cuestión que también es importante comprender aquí. No necesariamente es la ingesta de grasa la determinante de los lípidos séricos. Porque en última instancia, si tú comes cero grasa, pero comes carbohidratos y no utilizas los carbohidratos, vas a sintetizar los ácidos grasos. ¿Ok? Que de todas maneras se van a hacer circulantes. Entonces es un error común pensar que la única fuente de grasa en sangre, para ponernos súper coloquiales, es la grasa que se ingiere. Pero no es así, es la que se sintetiza. Y de la misma manera, que esto sí lo dijiste más cercano a como lo quería yo escuchar, no es el colesterol que te comes el que te sube el colesterol, es el que sintetizas. Y el problema de la hipercolesterolemia, sobre todo cuando es genéticamente determinada, no tiene que ver con que tú no puedas metabolizar el colesterol de la yema del huevo, como se pensaba hace 20 años. Tiene que ver con que tú no te das, no, el sistema que regula la síntesis está fallado, ¿no? Por eso hace 20 años, y los médicos antiguos todavía lo siguen haciendo, satanizaban al huevo, porque qué tal que el huevo tiene mucho colesterol y por lo tanto sube el colesterol, pero no es cierto. Si tú consumes colesterol y tu sistema regulatorio que mencionaste está intacto, entonces como consumes colesterol, si lo puedes reutilizar, entonces ya no lo sintetizas y tu nivel de colesterol va a estar bien. Y si lo comes en exceso, pues de todas maneras te vas a deshacer de él porque lo vas a metabolizar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que explicaría por qué yo tengo unos primos con hipercolesterolemia familiar. Tengo unos parientes para casi cada enfermedad o circunstancia patológica en la vida, ¿no? Lo cual ayuda mucho para estudiar medicina, porque nada más hablo con alguno de mis parientes y ya estudio la enfermedad en cuestión. Pero tengo unos primos con hipercolesterolemia familiar, que son, a algunos les importa un pepino y viven sin miedo a nada. Pero hay uno en particular que es vegano y así super fit y hace atletismo y hace carreras de 10 y de 20 kilómetros y un montón de ejercicio aeróbico y come puro pasto y toma medicamentos para el colesterol y de todas maneras tiene colesterol en 500. Claro que sus primos que no hacen todo este cuidado, pues lo tienen en 1000, ¿verdad? Pero este chavo no consume colesterol y básicamente no come grasa y no importa, de todas maneras el colesterol lo tiene alto, lo cual de alguna manera, muy al extremo, demuestra que no es solo el colesterol ingerido, o ni siquiera en gran medida el colesterol ingerido, el que determina las cifras y la saturación del colesterol, es la síntesis de lipoproteínas, la síntesis de lipoproteína lipasa y la actividad o conformación de esta enzima, porque tú puedes tener lipoproteína lipasa, pero si la codificación para la enzima está equivocada y la enzima tiene una forma diferente, pues entonces ya no puede hacer esta correspondencia de llave cerradura y no puede tener lugar el paso metabólico de hidrólisis porque hubo una sustitución de un aminoácido en el gen que codificó para la enzima en cuestión. ¿Sí me van entendiendo con esto? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que han de tener mis primos estos? Mutados su lipoproteína lipasa
Y con que le cambies un aminoácido, pues ya la proteína es diferente y entonces puede no hacer su trabajo. ¿Sale? Y bueno, pues por esto que menciona el doctor ya se explica por qué la inactividad física pues obviamente va a favorecer a la formación de esta placa por la síntesis, ¿no? No uso lo que yo consumo de la dieta, ya sean carbohidratos, grasas, lo que sea, y esto me va a hacer que yo cree las LDL y así, pues Que esto yo favorece. sintetice los ácidos grasos Sintetice. que saturan a las lipoproteínas, claro. Ajá. Y bueno, ahorita ya vamos a hablar sobre cómo se destruye esto, ¿no? Así que nútrete, ¿qué? Chécate, mídete, muévete, es la neta, ¿eh? Sí. De verdad, actividad física aeróbica es el nombre del juego. Bueno, para la destrucción, ¿cómo se rompe? Bueno, cuando la placa se expone o se rompe, pues los lípidos digamos que aquí en esta parte vamos a tener una parte fibrosa que tiene colágeno. Entonces, la exposición del colágeno ocasiona que inicie la cascada de coagulación. Entonces, esto atrae a plaquetas. Y el factor de von Willebrand, que también oímos bastante de él, va a favorecer a que se anclen las plaquetas al subendotelio y estas puedan unirse al colágeno por su receptor específico que poseen. Entonces se activan por, ya vimos, ¿no? ADP, trombina, el tromboxano A2, y esto hace que se degranulen, liberando ADP y serotonina, lo que cambiará la conformación de una glicoproteína, que es la 2B3A, que es el receptor del fibrinógeno. Este fibrinógeno se une a las plaquetas para que se estabilice el coágulo, que es un coágulo estable. Entonces, inicia la cascada de coagulación, hay vasoconstricción, hay adhesión plaquetaria, o sea, ya vimos, ¿no? Por las vías, se adhieren las plaquetas, como en esta parte, se da la agregación, es decir, llaman a más, se hace, digamos que la masita, se da la fibrinoformación, que es por el factor 10, que de esta manera el factor 10 dijimos que iba a convertir la protrombina en trombina, se activan las plaquetas, convierte el fibrinógeno en fibrina también, y ya tengo la fibrina, es decir, hay estabilidad de mi coágulo, bueno, de mi trombo. Una vez formado se dispara un sistema de fibrinólisis, pero, ¿qué es lo que va a dar la lisis del trombo? Que lucha con la coagulación, es que si el trombo es muy pequeñito, el sistema del cuerpo, o sea, la respuesta del cuerpo va a ser suficiente para que, digamos que se degrade. Pero si no, si es demasiado grande, esto ya va a afectar al flujo. Imaginemos que aquí hay un órgano. Entonces, cuando ya afecta al flujo, ya se da la isquemia y todos los problemas que vamos a ver en clases posteriores, como el infarto. Y, bueno, sí. ¿Positiva? No. Es que aquí tú estás viendo destrucción del trombo, pero la solicitud no fue esa, fue fractura de la placa aterosclerótica. ¿Cómo es que se rompe? Porque tú en el video que nos mostraste, efectivamente la placa se rompe. Y lo que nos estás describiendo es otra cosa. Que tiene que ver con mecanismos de isquemia por trombos, lo cual es correcto, también puede ocurrir. Esto tiene más que ver como lo que tú describiste, como lo que describimos cuando hablamos de tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces hablo aquí de estrés mecánico. Sí, claro, eso es lo que nos interesa, porque fíjate, no hay muchas maneras en las que tú puedas traer un trombo de la circulación sistémica y lo vayas a atorar en las coronarias, ¿ok? Porque si tú tienes en la circulación venosa sistémica un trombo que emboliza, ¿se acuerdas que hablamos de eso? Ese va a viajar a vasos, a venas cada vez de mayor calibre hasta que llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí se va a la circulación pulmonar y de ahí se traba en el filtro de la microvasculatura pulmonar y entonces es que tienes un evento de tromboembolia pulmonar o de embolismo pulmonar, ¿ok?
En el corazón eso no pasa porque está saliéndote del filtro que representa la circulación pulmonar, ¿no? Que es un filtro excelente. Entonces no hay manera de que un émbolo viaje y se trabe el coagulito para que luego hagamos la fibrinólisis, de manera tal que la obstrucción al flujo sanguíneo coronario no se da por émbolos, por coágulos, se da por liberación, porque se forman placas en las coronarias, justo con el mecanismo que dijiste, y esta placa se vuelve inestable y se rompe o se fragmenta, y cuando se fragmenta este pedacito del digamos, no sé, de la descendente anterior, pues entonces ese fragmento que se libera de la placa aterosclerótica es el que va a obstruir la circulación y por eso se te infarta tu paciente. Y hay dos mecanismos, por cierto, que tienen que ver con puede ser que tú tengas una obstrucción progresiva de la luz de las coronarias en el entorno de una placa que nunca se rompió, y conforme vas estrechando y estrechando y estrechando el diámetro de la luz, como esto es un fenómeno bien gradual, entonces se van generando vías accesorias o circulación colateral, y esa circulación colateral es la que mantiene vivo a tu corazón. Entonces los gorditos sedentarios, razonablemente sanos, somos gorditos sedentarios, ¿no? Vamos estrechando gradualmente nuestras coronarias, pero formando colaterales, y entonces hacemos angina. Y si ustedes lo leen, bueno, ahora que lo lean más adelante, se van a dar cuenta que hay el perfil del paciente con angina y el perfil del paciente con infarto. Y el que angina raras veces, o sea, al cabo del tiempo acaba por infartarse, pero tiene generalmente angina y angina y angina, y te da tiempo de hacer las cosas y le resuelves, ¿no? En cambio, el que se infarta, con cierta frecuencia se infarta desde la nada, desde el primer episodio de isquemia miocárdica que tuvo, agarró y se murió, ¿no? Porque tuvo una obstrucción súbita y total, y cuando el fenómeno es súbito y es total, no da tiempo para que se forme circulación colateral, y entonces la interrupción del flujo sanguíneo, que es repentina, acaba por generar infarto y no manifestaciones de isquemia. ¿Sale? Y esto es consistente con la liberación de un fragmento de una placa aterosclerótica que genera una obstrucción súbita y total. Por eso me interesa la ruptura de la placa aterosclerótica. ¿Qué es lo que la rompe? Ok, las distintas regiones de la placa del arteroma están sometidos a distinto estrés mecánico, lo que hace que en zonas donde es mayor se va a romper, sobre todo en la unión yo entendí, de la placa y de la arteria. Claro. Esta tensión va a venir condicionada por el movimiento continuo que ya vimos, ¿no? Torsión, estiramiento a lo que estaba sometido la arteria coronaria, porque pues sabemos que es un órgano contráctil pues permanentemente. Entonces, los fenómenos inflamatorios se van a traducir, ya vimos, ¿no? En la acumulación, en las zonas de rotura de células inflamatorias que van a segregar metaloproteinasas, que son las que digieren la matriz extracelular y debilitan a la cápsula fuerte o este escudo que vimos que ya tenía la placa. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, el propio proceso de la arteriosclerosis es inflamatorio, pero con manifestaciones locales. Y se dice que hay otros agentes inflamatorios externos que podrían influir en él. De hecho, leí que el tabaquismo y todo eso. Entonces, una vez que se da la rotura de la placa, yo leí que era lo del trombo, por eso me fui más para allá. Y pues, el reblandecimiento de esta placa, según yo, era inducido por factores químicos o metabólicos, como el ácido acético en los diabéticos, también provocaba que se podía romper, la nicotina,
por envejecimiento también del colágeno de la placa y también podría ser por la misma turbulencia de la sangre. Ok. Un aumento también de la presión arterial sistémica, ya sea por estrés físico o alteraciones de... Aumenta la presión mecánica, la distensión mecánica de los vasos, lo cual puede hacer que se fragmente la placa. También puede hacer que se fisure. Ok, no importa porque mañana, ya que te hice esta pregunta, vas a leerlo con otros ojos, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que entender, porque en última instancia tú lo que quieres, como no puedes quitarle la placa con facilidad a tu paciente, y una vez que la placa se formó, está cubierta de manera tal que no tienen acceso ninguno de los mecanismos que podrían metabolizar esta grasa contenida en las células espumosas. Entonces lo único que te queda es que se rompa lo más tarde posible o limitar los factores que rompen la placa, porque si no, de eso se te muere el paciente. Y para que tengamos un poquito más de información, va a valer la pena que chequen un poquito, que alguien se busque un video de un cateterismo cardíaco, porque eso es muy ilustrativo acerca de qué es lo que... El mirar cómo se ve la perfusión cardíaca en un cateterismo y qué es lo que se hace en las animaciones disponibles para demostrar cómo es que destapan las coronarias que tienen una placa ateromatosa para que el paciente se reperfunda o recupere la perfusión antes de que se infarte. Permite entender mejor esos fenómenos. Y tienes razón al final del camino. Cuando el paciente no se ha infartado porque tiene la placa, lo que se hace es quitar la placa y se hace un cateterismo y tratas de retirar lo que está ahí. Cuando el paciente se infarta, entonces lo que haces es terapia fibrinolítica. Es cierto que hay una activación de la coagulación, pero esto es ya que la placa se fragmentó, ya que se rompió, ya que se generó la obstrucción. Entonces lo que nos falta repasar para mañana es lo que ya dijiste un poco, ¿no? ¿Por qué es que se rompió? ¿No? Entonces hablo más de estrés. Sí, o sea, ¿qué es lo que la quebró? Para que se vaya el pedacito que nos mostraste en el video. Que tiene que ver efectivamente con descompensación de diabetes y la existencia de ácidos fijos que pueden dañar el endotelio y exponer entonces a la placa que estaba cubierta por las células fibrosas, y entonces esto es lo que permite que cuando se dé la distensión de la pared la rompa y se libere el fragmento. Eso es lo que hay que platicar. ¿Sale? Ok, doctor. Sí, bueno, perfecto. Vamos a avanzar porque nos falta un montón. No nos falta un montón, pero no importa. Sigue... Sí, Laura, sí. Sí, doctor, buenos días. Yo les voy a hablar sobre los factores que regulan las resistencias en los vasos coronarios. Y ya algunos ya los mencionaron. Voy a comenzar primero con los factores nerviosos. Tenemos al simpático y al parasimpático, y estos dos pueden tener dos tipos de efectos, uno directo y uno indirecto. En el caso del simpático, con neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina, el neuropéptido Y y el ATP, van a llegar a los receptores alfa-1 vasoconstrictores y que van a aumentar la resistencia. Un efecto indirecto es que como la noradrenalina y la adrenalina van a llegar a los beta-1, a los receptores, van a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la demanda de oxígeno. Entonces también se van a activar los beta-2 que van a vasodilatar para aumentar el flujo, para compensar este aumento de la demanda. Y algo que leí es que este aumento del flujo nunca va a llegar a compensar el aumento de la demanda. Siempre va a haber un pequeño desequilibrio entre el aporte y el consumo. Y es por ello que también aunado a los receptores alfa,
Cuando hay un estímulo prolongado de la respuesta simpática, es que podría haber una isquemia miocárdica vasoespástica. Creo que ya lo había mencionado usted, doctor. También en el parasimpático hay una respuesta directa, que la acetilcolina con los muscarínicos 2 va a hacer que se libere el óxido nítrico y va a producir la vasodilatación, que va a disminuir la resistencia. En cambio, una indirecta es que como va a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y también la demanda de oxígeno, pues va a hacer que se haga una vasoconstricción. Y también la parasimpática, cuando hay una cardiopatía isquémica, la acetilcolina, en lugar de que actúe en los muscarínicos 2 como normalmente lo hace, va a llegar a los muscarínicos 3 y va a producir una vasoconstricción, aumentando más la resistencia. También existe un reflejo carotidio y vasoreceptor, que cuando cae la presión arterial, también va a activar los vasoconstrictores y también lo va a activar el frío y el tabaco. Hay factores miógenos, que esos van a llegar a partir del endotelio. Hay vasodilatadores como el factor hiperpolarizante, la prostaglandina I2, que también va a aumentar en las cardiopatías isquémicas, y el óxido nítrico otra vez, que en esta sección va a estar influenciado por la trombina, la serotonina, el ADP, la histamina y la bradicinina, y también por las fuerzas de cizallamiento, que va también por el aumento del flujo sanguíneo. Este óxido nítrico va a activar dos vías por los canales de potasio sensibles a ADP. Estos canales se van a activar cuando hay un menor ADP. Y como hay un menor ADP, va a abrirse los canales y el potasio va a salir de la célula, va a hiperpolarizar y va a hacer que no se abran los canales de calcio dependientes de voltaje y va a producir la vasodilatación. Ya no va a hacer que la célula se contraiga, las células musculares lisas de los vasos, me refiero. Y también como el óxido nítrico va a aumentar la síntesis del GMP cíclico, también esto va a disminuir el calcio intracelular y va a producir la vasodilatación e inhibir la agregación. En los vasoconstrictores nos mencionan la angiotensina 1, la endotelina 1, el tromboxano A2 y la serotonina. Y también están los factores metabólicos, que como ya había dicho, cuando se disminuye el flujo coronario y también la presión de oxígeno, también va a aumentar el metabolismo. Entonces el ATP ya no se va a estar produciendo y solo van a estar sus restos. Este es el AMP. Y este AMP pronto se va a convertir en adenosina. Y esta adenosina, cuando llega a sus receptores, va a inhibir la entrada de calcio y también va a aumentar la conductancia de potasio, que va también a hiperpolarizar y también va a disminuir el calcio y va a producir la vasodilatación. También nos mencionan la prostaglandina I2 otra vez, la bradicinina. Esto lo estás poniendo en el contexto de hipoxia, ¿verdad? Sí, sí. Cuando hablas sí. de metabólicos, estás hablando específicamente de hipoxia. Sí. Y es en ese momento cuando disminuye el oxígeno y también pues aumenta el CO2, los hidrogeniones, el ácido láctico, pues también va a hacer que se abran esos mismos canales de calcio dependientes de ATP. También nos mencionaban las especies reactivas de oxígeno, como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, que en lugar del ATP, de los canales de ATP van a activar los dependientes de voltaje. Y los mecanorreceptores de flujo, que cuando aumenta el flujo va a abrir canales de potasio y también va a hacer que se hiperpolarice la célula del músculo liso y va a producir la vasodilatación. Por último, pues tenemos las fuerzas extravasculares, que como mencionaron, pues durante el ciclo cardíaco con la sístole va a aumentar la fuerza de compresión en los vasos, va a disminuir su diámetro y va a aumentar la resistencia. Y creo que eso es todo. Es más de teoría prácticamente. Pues, a ver, regrésate arriba. ¿En qué parte? Hazlo más pequeño. ¿En dónde? No, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Ah, sí? No, bueno, no tanto, mi visión no da, pero si tú me puedes decir entonces, en síntesis, cuáles son los elementos que incrementan las resistencias coronarias y cuáles son los elementos que las reducen. Porque nos nombraste 1000 moléculas, pero
En síntesis, el oxígeno y el ATP es lo que va a producir, la deficiencia de oxígeno y el ATP va a producir una vasodilatación, porque ya no hay, entonces tiene que llegar un mayor flujo para compensar la demanda. La adenosina como vasodilatador, Sí. acuérdate que el continuo va adenosín trifosfato, adenosín difosfato, adenosín monofosfato o AMP cíclico y de ahí adenosina. Sí. Tener adenosina implica que has liberado todos los enlaces de alta energía de tus moléculas que sirven precisamente como para almacenar estos enlaces, estos fosfatos, ¿no? Se han liberado todos los fósforos y te quedaste con adenosina. Eso habla de un déficit o débito de oxígeno significativo que da como resultado vasodilatación. Entonces, hablar de que la hipoxemia y el déficit de ATP y la adenosina suben, causan vasodilataciones, hablar del mismo fenómeno, de hecho, ¿no? Sí. Entonces, el número 1, el estímulo principal para la vasodilatación coronaria es la hipoxia y todas sus consecuencias, porque la hipoxia te da el acúmulo de lactato, que es vasodilatador, te da el descenso de PO2, perdón, de oxígeno mitocondrial, que es vasodilatador, te da el consumo de ATPs, que es vasodilatador, el incremento de la cantidad de adenosina, que es vasodilatadora, la glucólisis anaeróbica que te lleva al lactato, que es vasodilatador. Entonces, a fin de cuentas, cuando tú vas trazando todos los marcadores que tú nos acabas de describir, el asunto es la hipoxia, la hipoxemia, es el estímulo central, es el estímulo central para la vasodilatación coronaria. Y el estímulo adrenérgico, que tú lo ligaste con estrés, con frío y con no me acuerdo qué más. El estímulo adrenérgico. Sí. Esos, o simpático, da como resultado inicial o para el principal con hipotensión, cuando hay hipotensión, la vasoconstricción que ocurre en forma generalizada y que a consecuencia de ocurrir en forma generalizada ocurre también en forma coronaria. Entonces, el efecto neto de la actividad del sistema simpático de la liberación de aminas adrenérgicas es la vasoconstricción, ¿no? Sí. El efecto neto de la hipoxia es la vasodilatación, ¿no? Que es esencialmente lo que nos interesa. Y ya sería todo por mi parte. Bueno, ok, nos toca entonces el concepto de isquemia y penumbra. Infarto, isquemia y penumbra, ¿cómo son diferentes? Sí, ya voy. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Bueno, pues esta parte es cortita, son conceptos que ya hemos ido manejando. El primero es el concepto de isquemia. Esta es el resultado de una interrupción del flujo sanguíneo regional. Entonces, en esas áreas vamos a ver que tenemos una demanda de oxígeno que va a ser mucho mayor de la que podemos aportar. Entonces, como ya habían mencionado, pues la isquemia puede ser causada por la oclusión de una arteria determinada, como en el caso de la aterosclerosis que ya explicaron, o por cambios hemodinámicos, ya sea por pérdida de volumen o por pérdida de presiones. Entonces, en la isquemia, esas áreas van a tener un flujo sanguíneo que va a ser ineficiente. En cuanto
al infarto son zonas que van a tener un grado mayor de isquemia o que van a tener una interrupción súbita del flujo, como había usted mencionado. Entonces aquí la célula, a pesar de todos sus esfuerzos por mantenerse, va a agotar todo lo que son todas sus reservas de energía y pues finalmente las células van a morir, ya no van a recibir flujo sanguíneo necesario y este tejido va a ser tejido necrótico, que es lo que caracteriza al infarto. Entonces aquí van a ser zonas que ya no van a ser recuperables ni van a tener funcionalidad. Ni contracción, sí. ni conducción. O sea, cuando hablas de funcionalidad, tenemos que ubicar ni contracción ni conducción. Sí, así es. Y pues ya la característica del infarto es eso, que ya es tejido que no tiene funcionalidad y está necrótico. En cuanto a la penumbra, son zonas donde el flujo sanguíneo es residual, pero es suficiente para que la célula sea pues viable. O sea, aquí a pesar de que hay poco flujo sanguíneo y que hay una tasa metabólica muy reducida, la funcionalidad aquí aún se conserva. Entonces, la característica de las zonas de penumbra es que son tejidos que son susceptibles a recuperación, pero siempre y cuando la perfusión se corrija. Si no, pues igual puede acabar en tejido infartado. Y pues prácticamente pues eso sería todo. Lo que son o sea, cómo es que la célula llega a infartarse y todos esos procesos, pues vamos a ver, por ejemplo, mañana en la clase de angina con infarto. Claro. Sí. Hoy solo traje los conceptos para no... Que tú vas a preparar las dos cosas acá. Sí. Tanto angina como infarto. Sí. ¿Qué es el aturdimiento cardíaco? Eso le toca a Góngora. Yo tengo la presentación de Silvia. Yo la voy a hacer. Sí, gracias. Pues antes que nada, como que quería plantear la situación que provoca, pues como ya vimos, el aturdimiento miocárdico. Pues hay una disminución de la reperfusión tisular, como ya sabemos, y pues muchas veces pues se ocasiona por la oclusión de alguna arteria coronaria, y pues esto va a ver como que se va a producir una serie de eventos. Por un lado, pues en la primera imagen, por un lado podemos ver que si hay una oclusión persistente, es decir, una isquemia crónica y no hay reperfusión, pues esto va a resultar en un daño estructural ya irreversible y por lo tanto va a llevar a las células a la muerte. Entonces, en ese aspecto, pues no hay nada más que decir. Sin embargo, la parte del aturdimiento miocárdico viene cuando sí hay una reperfusión y ocurre antes de que el daño sea irreversible y por lo tanto se puede recuperar. Pues el aturdimiento miocárdico se define como una disfunción contráctil transitoria y por lo tanto pues puede ser reversible del miocardio, entonces tiene una duración variable entre unos minutos hasta unas semanas y pues se produce luego de un breve episodio de isquemia. Y también pues puede haber como que una segundas consecuencias de la reperfusión del miocardio, porque muchas veces estas células pueden sufrir un daño mayor por el reflujo o por la reperfusión, porque hay que recordar que durante la reperfusión pues se producen también radicales libres que pueden dañar lo que son las membranas celulares, o igual pues va a haber una reentrada de calcio que puede muchas veces conducir a la necrosis. Y otros conceptos que igual pues hacía como que similar porque salió igual en el examen fue como que la hibernación. Y pues existen semejanzas entre ambos, entre el aturdimiento y el miocardio hibernante, porque en ambos como que hay un miocardio vivo, pero con una disfunción ventricular reversible. Sin embargo, la principal como que diferencia es que en el primero el flujo, en el miocardio hibernante hay un flujo sanguíneo deteriorado, a diferencia del miocardio aturdido, que el flujo sanguíneo como que ya se ha restablecido. Ajá. Entonces, el tiempo, la forma en la que ocurre la isquemia, el tiempo de duración de la isquemia es el que te lleva a al fenómeno que vas a observar. Si tú tienes una isquemia aguda,
se te está infartando el paciente, pero le pones ahí terapia de reperfusión y logras que la sangre vuelva a fluir antes de que se te muera el corazón. Entonces, el hecho de recuperar el flujo sanguíneo que se interrumpió súbitamente en forma rápida no implica que el corazón va a funcionar perfectamente normal de inmediato, sino que va a tener cambios de contractilidad y de conducción nerviosa que, como bien dijiste, van a durar de minutos a horas a días, ¿no? Mientras que si tu paciente es un paciente con angina, donde va teniendo episodios repetitivos de isquemia que no llevan a la muerte celular, pero que están dando un aporte apenas suficiente de oxígeno para la función, entonces reduce su actividad al mínimo, y de ahí el término de hibernación, que es bastante intuitivo, lo cual reduce el requerimiento de oxígeno y la frecuencia cardíaca al mínimo posible. Y si esto no se logra reperfundir, o no se recupera la perfusión o se progresa el daño, eso te va a llevar a daño permanente. Cuando ni siquiera esta reducción de las actividades al mínimo posible es suficiente para mantener la viabilidad celular, entonces ocurre el daño permanente por muerte celular. Entonces, esa es esencialmente la diferencia entre el aturdimiento cardíaco y la hibernación. En el aturdimiento el corazón late, y en hibernación pues igual, pero el miocardio trabaja lo menos posible, y por eso te lo están reportando como función miocárdica prácticamente ausente, ¿no? En el aturdimiento habla de un fenómeno de recuperación. Para que yo diga que el corazón está aturdido, quiere decir que ya le recuperamos el flujo sanguíneo. Se dan cuenta que para que tú hables de aturdimiento requieres reperfusión, ¿no? Y la reperfusión, por eso en tu cuadro de abajo te hablan de que la perfusión coronaria en el corazón aturdido puede estar normal o incluso elevada, ¿no? Y cómo la energía metabólica del miocardio va a estar normal o incluso excedida por fenómenos de reparación, mientras que en hibernación estamos al mínimo indispensable para que la célula sobreviva. ¿Okay? Entonces, pues ahí está el cuadro de abajo, es bastante explícito para entender las diferencias entre estos dos fenómenos. Son las 12:30, nos seguimos con ¿qué pasa con la conducción eléctrica en respuesta a la falta de oxigenación miocárdica? Guzmán. Ahí va. ¿Qué onda, profe? Un gusto saludarlo. Buenos días a todos. Vamos a hablar de alteraciones de la conducción eléctrica en la isquemia. Yo lo subdividí en como dos subtemas, uno que es del sistema de conducción propiamente dicho y otro que es del músculo cardíaco. No lo pude hacer en forma de imagen, lo vamos a ver por imágenes. Pero tampoco en forma de fórmulas, ¿verdad? No. Ay, qué bueno, no. Gracias. Lo tienen aquí el texto, lo pueden leer después, yo les paso el PDF. Y pues vamos a empezar con la isquemia del nodo sinoauricular, que prácticamente algo que me llamó mucho la atención es que puede estar ocasionado por dos tipos de oclusiones. La oclusión de la coronaria derecha, que es casi la misma cantidad de personas que tienen esta irrigación del nodo sinoauricular, y la coronaria izquierda. ¿Sí? Y prácticamente lo que pasa, como en cualquier tejido, es que cuando pasa una hipoxia por hipoperfusión, pierde sus características principales. En este caso, del músculo cardíaco y el sistema de conducción, más del sistema de conducción, pues la misma conducción se ve afectada, ¿no? Entonces vemos que hay porque para que tú puedas hacer conducción miocárdica necesitas repolarizar. Claro, para que puedas repolarizar necesitas actividades de bombas de sodio, potasio, ATPasa, y para eso necesitas ATP, y para eso necesitas cadena respiratoria que necesita oxígeno, ¿no? Entonces, obviamente, el problema de la conducción del nodo va a estar explicado en los fenómenos de isquemia porque no hay actividad de sodio, potasio, ATPasa que permita la repolarización para que ocurra la despolarización. Claro. Pues aquí lo dividí en dos casos, una isquemia moderada y una isquemia grave. En la isquemia moderada lo que vamos a ver prácticamente es una bradicardia, pero una bradicardia que sigue el nodo sinusal todavía. Y en una isquemia grave vamos a ver la pérdida de la onda P en el electrocardiograma, porque pues ya no tenemos el nodo sinoauricular. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que una respuesta entonces a la hipoxia, a la isquemia miocárdica, efectivamente era una bradicardia.
Y aquí tú estás explicando por qué. Porque como la velocidad es como si se prolongara, otra vez imagen, yo trabajo mucho en ejemplos, como que llevara más tiempo la repolarización. Es como yo lo visualizo en mi cabeza, me da sentido. La isquemia moderada enlentece la frecuencia de disparo porque tarda más la repolarización y por eso tienes una bradicardia sinusal, pero alcanzas todavía a lograr una frecuencia suficiente como para que sea el nodo sinoauricular el que dispare, por aquello de que tienen frecuencias de disparo diferentes el sinoauricular y el auriculoventricular. Y cuando la isquemia es grave, como está en tu diapositiva, de manera tal que no alcanza el nodo a repolarizarse para despolarizarse, entonces entra en acción el nodo auriculoventricular. Así es. Y luego vamos a ver, es toda una secuencia, pero lo ordené en una sola diapositiva, que es la isquemia en las fibras internodales, la del nodo no, perdón, no era el nodo SA, es AB, aquí. Nodo atrioventricular y isquemia en el haz de His, que a grandes rasgos se lentecen la conducción eléctrica de las aurículas a los ventrículos, pero están caracterizadas por un diferente ritmo ventricular, que eso es prácticamente lo que tenemos que saber. Cuando hay isquemia de las fibras internodales, quien tome el control, pues es el siguiente del sistema, entonces sería el nodo atrioventricular. Cuando hay isquemia del nodo atrioventricular, toma el control el haz de His, y cuando hay isquemia del haz de His como tal, pues las fibras cercanas al ventrículo o el propio ventrículo, pero ya serían menores de 20 y pues ya es muy insuficiente. La mayoría se caracterizan por taquicardias auriculares porque pues van a intentar sacar todo lo que pueda de la contracción auricular. Y en una isquemia muy grave hay una sincronía completa o bloqueo, también se le dice, entre la aurícula y el ventrículo. Creo que ya es todo. Aquí los tipos de bloqueo, el texto no lo voy a decir, pero a grandes rasgos el primer tipo de bloqueo se caracteriza de una disminución de la velocidad de conducción entre las aurículas y ventrículos. En el segundo grado hay latidos perdidos, hay de tipo 1 que cada vez se agranda más el espacio entre la contracción auricular y ventricular hasta que finalmente no hay una contracción ventricular. O el tipo 2 que se caracteriza por perder latidos pero de manera como que ordenada, habla de proporciones. Y pues el bloqueo completo de grado 3 pues vendría siendo ya que y los ventrículos se disocien. Y esto lo habíamos visto en la clase de insuficiencia cardíaca. Sí, también conocido creo que como escape ventricular, si no me equivoco. Es correcto. Ah, y aquí puso una pequeña imagen para el tipo 1, que prácticamente se ensanchan estos segmentos PQ. Pues prácticamente es todo, se respeta la onda P, pero vemos que el QRS está un poquito atrasado. Porque es el tiempo de conducción que está prolongado. Claro. Ahora, nos hablan bloqueos de rama izquierda y derecha, pero vamos a ver el de rama izquierda porque aplica lo mismo para la rama derecha, así que prácticamente el impulso no va a viajar por las vías de conducción y pues el ventrículo no va a decir, pues no me das del sistema de conducción y no me voy a contraer. Lo que va a pasar es que va a agarrar la señal de donde venga y de dónde va a venir, pues del ventrículo contralateral. Entonces, vamos a ver que hay un mayor voltaje del QRS, porque normalmente las ondas, por eso encendí mi cámara porque no sabía cómo hacerlo así, normalmente las ondas deberían de venir así y neutralizarse y dar un voltaje menor al normal, pero cuando solo hay un voltaje de un lado y se va hacia el otro, no hay este fenómeno de neutralización y da un voltaje más elevado. Acuérdense que cuando nosotros vemos un electro, estamos viendo la dirección de los vectores. Por eso tiene doble pico o bigeminismo. Sí. Porque lo que debería de pasar es que el estímulo debe de venir por el tabique interventricular y dividirse y subir por ambos lados, por las paredes externas de ambos ventrículos, ¿no? Al mismo tiempo, y entonces el vector sube al mismo tiempo el de este lado, el flujo eléctrico de este lado que el de este otro, el impulso eléctrico, y entonces tú ves un solo vector porque se van hacia la misma dirección esencialmente, ¿no? El corazón está así acostadito, y entonces suben al mismo tiempo en la misma dirección, bajan al mismo tiempo, dan la vuelta al mismo tiempo y suben al mismo tiempo, y entonces se suman los dos y tú ves un solo dibujo en tu electrocardiograma. Mientras que si
esto baja por aquí, pero por aquí va lento o no baja, y entonces esto hace esto, y luego de aquí da la vuelta y se va para acá. ¿Ya me entendiste? Es por eso que tú ves primero el pico de esto que se fue por el camino correcto, y luego el segundo pico de esto que vino por aquí y luego se fue por contigüidad y despolarizó la pared que nos faltaba. Y por eso ves el vector 1 y el vector 2, y para cuando este lado ya se está repolarizando y está el vector de bajada, el otro todavía sube, y por eso tienes tu doble pico en tu trazo electrocardiográfico. Sí, la flechita verde nada más es para como que el impulso y está. Ahora estos dos son un poquito más particulares. El bloqueo de subdivisión de Raman, yo me lo imagino como si dividiéramos el corazón en como que en 50 partes, que es también en lo que me basaba para entender lo de fibrilación. Y estos pequeños bloqueos van a dar como que grupos de músculo relativamente pequeños, pero no tan pequeños como en el músculo de Purkinje. Y estas zonas van a estar enlentecidas al momento pues, de la contracción. Se van a contraer un poquito después. Y aquí pues ya sería súper localizado el bloqueo. Pero ¿por qué eso es un problema? Porque si tú, allá voy. Tú tienes el corazón acá, ¿no? Y todo esto debería de seguir como una ritmicidad. Y si este parchecito que tú tienes acá del corazón está latiendo, condujo lento y se despolariza después, y ya agarró a sus vecinos repolarizados, sí. Entonces este pedacito que se despolarizó cuando sus vecinos ya estaban repolarizados, te genera una nueva Exacto. contracción. Yo me lo imagino como que en esta pequeña zonita el impulso viaja como en cámara lenta. Entonces los demás ya repolarizados ya están listos para un nuevo impulso, y él todavía quiere sacar su impulso, lo saca y puede dar una extrasístole. Claro, y contagia el impulso, y eso es lo que explica las extrasístoles que tú estás poniendo aquí. Claro, porque claro. Ya no están los estímulos que vienen de arriba del nodo, y está el impulso que se genera aquí ectópicamente en este pedacito que, como conduce lento, termina de despolarizarse cuando sus vecinos ya podrían volverse a despolarizar, y entonces se genera un estímulo de aquí y uno de acá y dos de aquí y otro de aquí y uno de aquí, y entonces es por eso que tu paciente, si tuvieras el trazo electrocardiográfico, tiene sus PQRS normales, y de repente un complejo QRS que no tuvo P, que se originó en estos acúmulos que tienen un bloqueo regional. ¿Les hace sentido a los demás? Sí, de acuerdo. Sí. Y explica por qué en estos pacientes, que porque tienen isquemia miocárdica, tienen enlentecimiento de la velocidad de conducción. Si esto está en un fragmento nomás de la pared ventricular, esto te puede conducir a extrasístoles ventriculares, que no es la única causa, pero las extrasístoles ventriculares podrían ser un indicador indirecto de isquemia. Sí, y aquí pues sería prácticamente el mismo concepto, pero aplicado a fragmentos más pequeños del músculo ventricular. Okay. Ay. A ver, y aquí pues ya llegamos al músculo cardíaco ventricular. Esto es hay muchísimo para hablar de esto, pero me intenté enfocar en lo más importante. ¿Sí? No, bueno, es que hay una especialidad que se llama cardiología, ¿verdad? Sí. Que luego tiene una subespecialidad que se llama fisiología cardíaca, que trabaja trastornos del ritmo. Tengo una amiga que es pediatra y que se dedica a electrofisiología cardíaca. Es así una hacha voladora de la cardiología pediátrica a nivel Latinoamérica. Y que imagínate, su post especialidad, super posgrado, es justo esto, alteraciones de la conducción eléctrica del corazón. Así que uno se puede extender tanto como se le dé la gana con esto. Sí. Bueno, a grandes rasgos lo que ya habíamos mencionado. Pero aquí vamos a hacer picos generales, así que no nos vamos a meter tan profundo. Pero dispara, está bien, está bien. Ok, menor capacidad para transmitir el impulso y para contraerse. Son las características especiales de la hipoxia en el músculo ventricular. Entonces, además de que van a haber unas zonas periféricas que dan isquemia, porque
Eh, bueno, no sabría cómo explicarlo. La verdad, maestra, si me puede ayudar. A ver, Estas, otra vez, dilo otra vez. estas zonas periféricas a la isquemia tienden a dar una corriente extra que yo la conozco como corriente de lesión, pero también se podría decir corriente parásito, también causa de extrasístole. Pero realmente no sabría explicar por qué tal vez porque están un poco hipoperfundidas y son como el mismo fenómeno de pasar en cámara lenta y después transmitirlo a sus vecinos. Eso sí, pero no encontré algo específico de por qué serán las corrientes parásito. No lo sé. Lo tengo que leer. Bueno, nos lo saltamos. Y hay algo muy característico que es que cuando se isquemia el corazón va a sufrir una remodelación. Pues claro, si la hipoxia es muy prolongada, se cambia por tejido fibroso. Ahora, dos problemas de tener tejido fibroso en el corazón. Tengo menos músculo, el músculo restante se tiende a hipertrofiar y yo voy a tener un corazón más grande, que combinado con los parches fibrosos van a hacer que cuando yo transmita el impulso, este impulso, uno, se tienda a partir por las zonas de tejido fibroso y dos, tenga un mayor lugar en donde transmitirse. Entonces lo que va a pasar es que como lo pongo aquí, normalmente el periodo refractario es lo que nos salva de tener una corriente de reentrada, pero si yo aumento el área y además estoy partiendo los impulsos, pues la zona refractaria tal vez ya no sea suficiente para el tamaño del músculo ventricular. Y hace como cortocircuito, como no fluye por los canales correctos, sino que hay interrupciones en determinados puntos de la dispersión del flujo eléctrico, entonces esto genera puntos de cortocircuitos, de atajos en la forma en la que fluye la electricidad, y entonces hace que esto, en vez de que tenga un flujo ordenado, tenga un flujo desordenado y vuelva el mismo estímulo a despolarizar más de una vez. Un mismo estímulo sinusal te puede despolarizar 2 y 3 veces el miocardio, porque es por el camino correcto, y luego cuando se desvía por aquí y entra por aquí te vuelve a estimular, y luego se va por acá y te vuelve a estimular. Sí. Es el mismo, eso es el cortocircuito o el estímulo de reentrada. Te está explicando por qué el paciente va a tener varios complejos QRS por un estímulo, por una sola onda P, ¿no? Claro. Y pues ya el caso más extremo es que todo el músculo todo el músculo ventricular se desincroniza y se da una fibrilación, que sería exactamente como un músculo que ya no actúa como bomba, sino que está casi estático, pero como si estuviera temblando. Claro, que es la fibrilación ventricular, que es una que también le llaman disociación electromecánica, porque hay impulsos eléctricos que no conducen a ningún efecto mecánico. Por aquello de la vibración de la pared, pues entonces no hay ninguna fuerza, porque no hay una contracción coordinada de las paredes miocárdicas, entonces esto es lo que condiciona que no haya un vaciamiento del ventrículo y no haya gasto cardíaco, y es equiparable a paro cardíaco. Y ya estuvo. Ya estuvo. Las corrientes parásitas, a ver si mañana. León Zamudio. Doctor, me dijo que habló con usted que no se iba a poder conectar, pero me mandó su presentación. A ver, ponla, no importa porque cualquiera la podría presentar. Esencialmente aquí vamos a hablar de que cuando hay isquemia, generalmente cuando hablamos de isquemia hablamos de los ventrículos. Estamos viendo que la isquemia presenta un deterioro de la forma, de la velocidad de la conducción nerviosa y una dificultad para la repolarización, puesto que los fenómenos de repolarización son dependientes de la actividad de la sodio-potasio ATPasa, que es la que genera perdón por la redundancia, la repolarización, y esta es a su vez dependiente de oxígeno. Entonces nosotros vemos diferentes manifestaciones eléctricas
otra vez dependiendo desde dónde estamos viendo, porque acuérdense que acuérdense, cuando hacemos el electrocardiograma, cada uno de los electrodos mira al flujo eléctrico desde diferentes perspectivas, y por eso en determinadas derivaciones el QRS puede ser positivo y en otras puede ser negativo, porque depende de si desde esa perspectiva el vector se acerca o se aleja, ¿no? Entonces aquí vemos en cada alteración, sea isquemia, infarto o cicatriz, me da como resultados alteraciones diferentes en el electrocardiograma, ¿no? Esencialmente, los cambios de isquemia y de lesión o de infarto pudiesen ser reversibles, pero cuando hay cicatrización ya no, como nos puso aquí Dara. Y lo que vemos tradicionalmente, pero dependerá de cuál es la zona del corazón que esté infartada y qué tan visible es para nuestros electrodos. Con esto quiero hacer referencia, ¿no? Hay alteraciones isquémicas que no necesariamente tienen traducciones escandalosas en el electro, pero nosotros vemos tradicionalmente en la cardiopatía isquémica, cuando hay isquemia, T's invertidas, y cuando hay infarto, podemos ver elevación del segmento ST. Entonces, lo que estamos viendo en el infarto, que nos da esta como imagen en bandera, en donde vemos en la descripción la supradesnivel ST, lo que estamos viendo es un retraso en la repolarización del miocardio, porque ya vimos que, y ya hemos dicho muchas veces, la despolarización es relativamente pasiva y la repolarización es activa, y por eso es la que se ve afectada cuando hay hipoxia. Entonces, dependiendo del grado de hipoxia celular, veremos o la inversión de la onda T o el supradesnivel ST. Ahora, ojo, que existen los infartos con y sin supradesnivel ST. Y cuando vemos, y aquí es en necrosis, el trazo característico es la onda Q, en donde se ve cómo se profundiza el trazo del segmento QRS. En la misma derivación se profundiza o se hace más prominente la electronegatividad al iniciarse el complejo QRS. ¿Tenemos otra diapositiva de Dara o no? Aguántenme tantito, estoy buscando algo. Tenemos otra, a ver, no sé, me perdí. Aquí está. A ver, Job. Entonces, dependiendo de dónde se dé la isquemia, si la isquemia afecta, como generalmente habíamos dicho, con mayor probabilidad la afección subendocárdica o subepicárdica, veremos los trazos diferentes. Cuando hay isquemia subepicárdica, veremos la inversión de la onda T, y cuando la isquemia se genera a nivel subendocárdico, no necesariamente se va a ver la isquemia de la onda T. Y de la misma manera, dependiendo de dónde se genera el fenómeno isquémico, veremos el supradesnivel ST cuando la isquemia es subepicárdica, que son los trazos característicos de infarto y de isquemia, las T's invertidas y el supradesnivel ST, o cuando la lesión ocurre a nivel subendocárdico, veremos principalmente esta lesión como de cubeta, en donde hay un infradesnivel del ST. En todo caso, lo que vemos nosotros es una alteración del trazo de repolarización
ventricular como respuesta a la falta de perfusión miocárdica. ¿Okay? Y aquí lo que nos muestran para la necrosis, como marcador de necrosis, en que cuando nosotros vemos esta onda Q, en donde la Q tiene una profundidad mayor a 1/3 del segmento QR, del tamaño total del QRS, lo que nos habla es de cicatriz de infarto. Eso es lo que estamos viendo nosotros en el electrocardiograma. Sabemos cuando nosotros vemos eso que este paciente se infartó en el pasado. Entonces, distinguir estos trazos es importante, porque si yo veo esta T invertida, aunque el paciente esté asintomático, sé que hay un trastorno de la repolarización ventricular. Si veo un supra o infradesnivel ST o STs positivos, anormalmente positivos o negativos, sé que hay una lesión de infarto o compatible con infarto. Y si lo que veo son ondas Q, lo que estoy viendo es que el paciente se infartó en el pasado. Y dependiendo en dónde sean prominentes estas imágenes, voy a saber si esto corresponde a coronaria descendente anterior, o a derecha o izquierda, o cuál es la rama, o circunfleja, o cuál es la rama que se me está infartando. ¿Sale? Aquí están mostrando, aquí está la inversión de la onda T, que habla de isquemia. Entonces están dando tamaños específicos, pero no es el objetivo del curso, la interpretación del electrocardiograma, simplemente es saber cuáles son los datos que están hablando de isquemia y de infarto, cómo se ven en los electros las isquemias y los infartos, ¿no? Isquemia con inversión de la onda T, otra vez, infarto con supradesnivel ST, que aquí no lo estamos viendo. Sin embargo, Regina, si nos hablas de los marcadores bioquímicos, sin embargo, la sensibilidad o la capacidad del electro para identificar estas lesiones está limitada, porque depende del tamaño de la región afectada y de que esta alteración del trazo no se ve enmascarada por un vector de mayor intensidad, de manera tal que podríamos incluso tener eventos de isquemia o infarto en el contexto de un trazo electrocardiográfico que parezca normal, ¿okay? Aunque a primera vista no le estemos identificando ni inversión de onda T ni supradesnivel del segmento ST. Entonces, para resolver estas dificultades tenemos los marcadores bioquímicos. Adelante, Regina. Bueno, pues los marcadores bioquímicos van a ser unas proteínas que se van a liberar cuando los cardiomiocitos están necróticos y hay permeabilidad en la membrana. Entonces, estos pueden ser enzimáticos y no enzimáticos. Los principales son estos, la creatina sinasa total y su enzima miocárdica, la CKMB, la troponina T y la troponina I, y la mioglobina, que son las no enzimáticas. Generalmente estas se encuentran en niveles bajos, pues normales en la sangre, pero pues como ya dije, cuando hay alguna lesión de las células musculares, estos niveles séricos van a aumentar, y es para lo que nos va a servir para pues predecir cuándo va a haber un infarto y pues cómo va a avanzar este. Algunos marcadores son específicos y algunos son inespecíficos, entonces no es como que se puedan utilizar solamente uno y ya podemos confirmar que va a haber un infarto, sino que se deben tomar otras señales, como son los síntomas como dolores en el pecho o que pues den pie a cardiopatías, y también mediante las alteraciones en los electrocardiogramas. Hay otros elementos que son centrales en la interpretación de los marcadores bioquímicos, que es el tiempo. Hay un tiempo de latencia desde que tú tienes interrupción del flujo sanguíneo y del aporte de oxígeno hasta que tienes muerte celular, ¿no? Entonces, hay un tiempo
que transcurre desde que inicia el fenómeno y la sintomatología, y esto hace que en clínica sea bien importante que uno diga cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del dolor hasta la atención del paciente, hasta la toma de la muestra, y cuánto tiempo en horas específicamente, porque entonces diferentes marcadores, cosa que vamos a abundar mañana porque nos quedan 5 minutos, tienen diferentes momentos en los cuales se elevan, como lo estás poniendo aquí en la diapositiva, ¿no? Sí, aquí lo puse así bastante resumido. Sí, está perfecto. Y aquí nos vamos a quedar porque si no, no van a poder ir a hacer pipí antes de su siguiente clase. Pero lo vamos a repasar mañana, que veamos isquemia infarto, ¿no? Cuando tú tienes la lesión celular, o sea, la isquemia celular de ahí que ocurre la interrupción del aporte de oxígeno, a que se muere la célula hay un tiempo. Así que no de inmediato se te van a elevar los marcadores serológicos. Y unos se elevan antes que otros. Entonces yo tengo una ventana, un tiempo que tengo que esperar desde que ocurre el inicio del dolor precordial hasta que yo voy a confiar en el resultado que me presentan estos marcadores serológicos. Y todavía peor, hay un tiempo de metabolismo en el cual una vez que se liberaron desaparecen de la circulación porque son eliminados. Entonces hay que conocer también el tiempo de vida que se ve en este gráfico también para que yo sepa al cuánto tiempo después. Porque si yo me espero 3 días y 3 días después de que tuvo el paciente el dolor, le quiero medir marcadores serológicos, pues ya no sirven porque ya fueron eliminados. Entonces, hay momentos en los cuales es mejor el electro porque no ha dado tiempo de que suban los marcadores, otros en donde vas a utilizar la troponina T o la CKNB, que se eleva a las 4 horas, la mioglobina que se eleva como a las 2 horas o 2 horas y media, ¿no? De hecho, leí que en algunas personas hasta a la hora ya se le elevó la mioglobina. Igual depende de cada persona. Y esto es importante porque además el marcador que está elevado y la curva del marcador también me orienta hacia la probabilidad de que yo pueda hacer algo por este paciente, porque esto se empieza a liberar a la circulación cuando las células no se han muerto, sino que están sufriendo. Y el paciente tiene una ventana terapéutica. Para que yo le recupere la perfusión al miocardio que se está muriendo, tengo unas pocas horas que se llaman de ventana terapéutica. Por eso tienes que saber exactamente cuál es el tiempo y si realmente se está muriendo el miocardio o no, para que sepas si le vas a utilizar las terapias de reperfusión para que recuperes ese corazón, porque las terapias de reperfusión no están exentas de riesgo y solo están justificadas si realmente hay un riesgo de muerte miocardio. Pero nos vamos a quedar hasta aquí para que puedan avanzar a su clase de la 1. ¿Sale? Y mañana hablaremos un poco más de esto. Doctor, entonces mañana vamos a abarcar tanto angina como infarto. Yo creo que sí lo podemos hacer porque es lo mismo esencialmente. Hay diferencias muy sutiles que las podemos hacer como contraste al momento de exponer y nos ahorramos el día. Ok. ¿Sale? Bueno. Se me quedó la duda con un reactivo del examen. Entonces, mañana porque tienes clase dentro de 4 minutos. Bueno, está bien. ¿Cuál es la pregunta? Es sobre una que según decía que puede haber tanto liberación de potasio intracelular o aumento de flujo intracelular de sodio al momento de la isquemia. ¿No es una donde te pedía más de una respuesta? No, era solo de una. Lo vemos mañana. Sí. Porque hay que buscar la pregunta y todo eso. Sí. Gracias.